Bienvenido a Razmavsarton. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de montante y la espada de montante. El término no es claro. ¿Por qué se utiliza montante para referir a, yo no lo sé, una serie de las espadas? ¿Es verdad o Sí, no? sí, ¿Es sí, específico? sí, es curioso porque eh, en Italia se utiliza la palabra espada y después cuando se habla de una espada muy grande se utiliza espadón, que es lo Sí. normal y lo lógico. De la misma forma que cuando hablamos de una espada y luego hablamos de una espada pequeña, en Italia se utiliza espadino y aquí Sí. en España se utiliza espadín. Y sin embargo no pasa al contrario con la espada grande. La espada se llama espada en español y después cuando se habla de montantes se habla de montantes. Entonces se habla de una espada grande, se habla de montante. En realidad, dentro de lo que es el idioma, espadón se ha utilizado en algún momento para definir una espada grande, pero no es lo habitual. Actualmente mucha gente dice los espadones cuando habla de espadas grandes. Pero bueno, en el vocabulario de la época no era así, y sobre todo en el siglo XIX la palabra espadón acabó significando eh, militar de alta graduación o militar golpista, porque en el siglo XIX está todo lleno pues eso, de golpes de Estado, de rebeliones del ejército y este tipo de cosas. O lo más divertido, y eso sí que era habitual en el siglo XVI y en el XVII, que la palabra espadón significase hombre castrado. ¿En qué siglo? Perdona. 16 y 17. Luego te lo miro, porque hay varios diccionarios que conservamos, el Covarrubias y del siglo XVII y el diccionario de autoridades ya del siglo XVIII que podemos encontrar los significados de la palabra. Y sin embargo, montante, a priori en principio no tiene nada que ver con espada. Y significa, y es la palabra que le dan todos los tratados españoles a estas gran espadas. Cuando una espada es grande y se utiliza a dos manos, es básicamente eso. Encontramos por primera vez en el idioma castellano hasta ahora, porque siempre podemos encontrar en el futuro otra obra previa. Un libro de caballerías de finales del siglo XV, la Crónica de Adramón, en el que se refieren al montante. Hablan de que uno de los personajes está sentado y tiene en sus manos un montante. Y es la primera vez que la encontramos en el idioma castellano hasta ahora. Y entonces resulta raro, ¿no? Pero ¿por qué montante? ¿Qué es montante? Si nos vamos a ver tanto el diccionario Covarrubias, que si no recuerdo mal ahora es de 1611, y desde luego los diccionarios que te comentaba antes de autoridades, que ya empieza a escribir la academia, que son de 1711, un siglo después, 1736, 42, se refieren al montante como una gran espada de largos gavilanes. Los gavilanes son el arriaz, los quilons, ¿no? De kilos, que utilizan los maestros de esgrima para separar las batallas y demás. Y habla, pues eso, de que es una espada muy grande, ¿no? Sí. Pero los dos, el propio Covarrubias dice que es una palabra de origen italiano. Dice que es una palabra de origen italiano, quizás porque se juegue por lo alto y por arriba, ¿no? Es una cosa, evidentemente, un personaje de principios del siglo XVII pues no tiene una idea de la etimología tan científica como podemos tener hoy en día. Entonces, bueno, no es evidente que no ese es el motivo, o quizás sí, que luego lo veremos. Pero no hay una labor etimológica, digamos que científica, pero ya nos apuntan a que el inicio a que el origen de la espada es italiano. Entonces después nos podemos ir a las primeras reglas que conservamos en el idioma castellano de espada de dos manos, no de montante. Se llama espada de dos manos, que son las reglas pues no recuerdo ahora el nombre de pila. Las conocemos como Barbarán, ese es el apellido del escritor. Un notario de principios del siglo XVI de la ciudad de Zaragoza, que recoge pues, una colección de 9 reglas que son katas, taolú, pulses, pues son coreografías para el entrenamiento, en el que nos habla pues eso, de varias coreografías y dice las reglas de la espada de dos manos. Entonces ahí
él no dice montante, pero dice una cosa muy interesante. La primera regla es, de entrando el pie derecho, un mutante. Y luego dice, de entrando el pie izquierdo, un fas mutante. Y luego ya dice que vuelves a hacer lo mismo para atrás, es decir, entrando el pie derecho significa metiendo el pie derecho, haciendo mutante, entrando el pie izquierdo, haciendo un fas mutante, y después para atrás, sacando el pie derecho, pues haces un mutante y después un fas mutante. En la siguiente regla son movimientos muy simples. Un corte, bueno, eso tendríamos que decirlo después, pero un corte hacia arriba, otro corte hacia arriba y luego volver haciendo un corte hacia arriba, otro corte hacia arriba. En la segunda regla vemos cómo es al revés. Es metiendo el pie derecho, haciendo un mandrete, y él dice mandrete, lo cual ya nos confirma que simplemente son palabras del idioma italiano corrompidas en el sentido de que están escribiendo como a ellos les suena la palabra. Entonces Sí. está utilizando mandrete, y ya sabemos que en italiano es mandrito, y está utilizando mutante por montante, porque en realidad no es que aquí no muta nada, no estamos hablando de mutiere, no estamos hablando de nada de eso. Sí, Estamos hablando de simplemente una corrupción de la palabra. sí, Si ahora entroncamos esto con Carranza, que va a escribir unos 40 años después, porque el libro de Carranza está escrito en 1569, sí, en Filosofía de las Armas, hay una parte del libro de Carranza en el que él cita a un maestro de lo que él llamaba esgrima vulgar, para reírse de él y de lo que cuenta, y este maestro de esgrima vulgar le dice, cuando hablan del arma, del montante, aquí ya le llaman montante, él dice que se conocen todas las reglas, las antiguas y las modernas, que sabe lo que son los montantes y los famontantes, con sus grillos, y habla de muchas cosas. No lo describe, pero habla de muchas cosas. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos a estudiar el montante, no entendíamos qué era eso de montantes y famontantes. Decíamos, pero ¿qué pasa? Que resulta que el montante es un arma y el famontante es otra arma distinta, sí, parecida pero distinta. Hasta que llegó Barbarán. Entonces nos dimos cuenta de que en realidad se está hablando de los mutantes y los fasmutantes. Y como tenemos una conexión directa ahora mismo con el italiano, podemos decir, claro, está hablando un montante y un falso montante. Y sí, un montante es un golpe hecho con, mira, tengo una espada rota para poder, tengo una espada rota, sí, pero si no, no cabemos. Claro, un montante está hecho de esta forma, con el filo verdadero, y un sí, fasmutante está hecho con el filo falso. sí, Porque esto lo podemos entroncar directamente ahora con muchas técnicas de la esgrima italiana de principios del siglo XVI, en lo que sería, por ejemplo, los asalti de Marozzo, la escuela boloñesa. No sabemos si esto viene de la escuela boloñesa o no. Tendríamos que hacer un estudio comparativo importante con algunos de los expertos italianos que estudian todas estas escuelas italianas de principios del siglo XVI. Pero como siempre, esto es algo que está en proceso. Estamos trabajando en ello. Primero estamos trabajando intentando comprender el fenómeno del montante en la península ibérica, no solo en España, que acabo de decir España, pero realmente las dos obras más importantes son portuguesas, que conservamos, o sea, la península ibérica. Y deberíamos hacer un estudio comparativo. Está pendiente de hacer y lo haremos. Pero sí vemos que, como mínimo, la palabra viene de Italia y en este caso el manuscrito Barbarán está utilizando palabras italianas directamente. Entonces la palabra montante viene de Italia y ya sabemos que el montante es simplemente un corte ascendente, no tiene sí, más ciencia de eso. Perdón, me estoy dejando un poco, es que es muy lioso, me estoy dejando un poco de información. No solo esto, si vamos a un poco antes, si no recuerdo mal, 1501, la publicación de Pietro Monte. Pietro Monte es ese soldado, ese condottiero que vive en ese momento en Italia a principios del siglo XVI, que ha sido debatido si es italiano o es español, parece ser que al final se decanta porque fue italiano. Y Pietro Monte publica el Colectanea, que es una recopilación de muchas armas, y cuando habla del uso de la espada a dos manos, y volvemos otra vez a la espada a dos manos, en este caso Pietro Monte dice que la espada a dos manos debe medir básicamente hasta la nariz del individuo, los ojos. Entonces él dice que todo el juego de la espada a dos manos comienza por golpes
por montantes, por golpes ascendentes, y que se llama levada. Levada, Y la sí. levada también, si comprobamos en los diccionarios, vemos que es, pues nos dicen que son golpes hechos al aire para, de alguna forma, para agilizar, desentumecer, como calentamiento, warm-up, o que también es que el juego comienza como con unos golpes hacia arriba. Entonces podemos pensar que muchas veces están hablando de un juego deportivo, y cuando decimos deportivo decimos un juego ritual, en el sentido de que tiene reglas. Y entonces quizás o los entrenamientos o el propio combate comenzase con una especie de saludo de golpes hacia arriba y después ya hubiese un combate simulado. O quizás incluso hubiese un cierto ritual a la hora de combatir con estas espadas, en el caso de un duelo. No podemos saberlo, pero lo que sí podemos ver es cómo hay, todo empieza a guardar sentido. Si estamos hablando de una gran espada que se utiliza a dos manos, que las escuelas enseñan el uso de esa espada a dos manos, como es el caso de Barbarán, o el caso de Figueiredo, del que hablemos después, del que hablaremos después, un siglo después, comienzan su práctica con dos golpes hacia arriba, entonces vemos que quizás tiene todo el sentido del mundo que la palabra montante pues se haya cogido de ese inicio de los entrenamientos. Bueno, pues esto al final acabamos llamándole el montante, ¿no? El que sube. Y sube por eso, porque se comienza todo por ahí. Pero luego se va a mantener durante muchísimo tiempo la palabra en el castellano, porque el montante se va a utilizar mucho. Se va a utilizar como mínimo, desde finales del XV hasta el siglo XVIII, sabemos que se utiliza. ¿Y hay tratados del uso de montante que se puede utilizar para simular las técnicas, practicar las técnicas? Sí, tenemos 10 fuentes informativas importantes en castellano y o portugués. Y cuando digo esto, hablo de un mismo área cultural. Realmente esto de la misma área cultural no es exacto. Por un lado, la península ibérica tiene es un territorio, pero es un territorio que no es uniforme. Tiene una gran variedad de climas y una gran variedad de culturas, pero es evidente que esas culturas están interconectadas. La parte de Levante, la parte del este de la península ibérica, estuvo muy relacionada con Italia en el siglo XV, por varias razones. Era el reino de Aragón, y evidentemente el reino de Nápoles y el reino de Aragón formaban parte de una misma corona, y entonces ellos se relacionaron mucho con Italia. De hecho, los famosos papas Borgia, en realidad vienen de la zona de Valencia, se llamaban Borja, porque había mucha interconexión. El resto de la península, pues bueno, tienen guerras entre ellos hasta que acaban unificándose la corona de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Castilla ya dominaba la parte occidental de España, la península ibérica, perdón, excepto Portugal, que es una corona independiente, y Aragón quedaba Navarra y Aragón. Y tienen, con la boda de los reyes católicos, aunque los reinos siguen siendo distintos, hay todo tipo de fronteras, pero ahí empieza a haber una intercomunicación. Y el reino de Portugal, pues depende, hay una competición con él en llegar a las Islas de las Especias, los portugueses por el sur, bordeando África, los castellanos por el oeste, y descubren América. Bueno, llegan a América, digámoslo así. Y entonces, bueno, pero aún así hay una gran relación. Y después también hay una gran relación con Italia, en este caso, que Italia tiene un gran número de reglas de espadón. En el caso de la península ibérica, como decía, son 10, que conservemos nosotros, que podamos decir que son 10 10 fuentes que hablan del montante claramente. La primera no habla del montante, la primera habla de la espada de dos manos, que es la que te comentaba del manuscrito de Barbarán. Sí. Cuando hablamos de eso, es las que describen lo suficientemente bien el uso de la espada, porque luego tenemos muchas referencias literarias. Sí. Cuando, por ejemplo, un escritor habla de que alguien utilizó un montante, decía este anónimo de la crónica de Adramón, de este caballero que tiene aventuras fantásticas, como era lo habitual en la época, estas grandes novelas de caballerías, que son casi novelas de superhéroes, pues tenemos eso, pero tenemos muchísimas referencias.
De la misma forma que tenemos muchas referencias del uso de esa espada, pues por ejemplo, en la conquista de América, en batallas en el mar, pero yo estoy hablando del uso. Entonces ese uso es, la primera es esta de Barbarán, que le llama espada a dos manos. La siguiente es un anónimo, también es muy divertido, pero son unas reglas muy cortas que están escritas en una especie de contraportada de un libro de teología, que están en Toledo, de 1563, que podemos presuponer pues, que era un estudiante aburrido que apuntó las reglas pero luego a partir de ahí ya empezamos a tener descripciones, varias descripciones de varios autores.